¿Qué tal? Y bienvenidos a su canal Reflexión y Pensamientos M. Tema 3. Tejido social. Otro nombre de comunidad. El tejido social que hemos creado se encuentra sistemáticamente atacado por muchos frentes. Estos van generando un desgaste que va destruyendo el factor humanidad basado en Dios. Analizaremos el porqué de este desgaste, pero nos apoyaremos en la palabra de Dios, específicamente en la parábola del buen samaritano, que como hemos visto, la hemos tratado en los dos anteriores temas cuaresmales. En la parábola del buen samaritano, vemos reflejado las estructuras sociales de los tiempos de Jesucristo, en donde observamos al sacerdote o levita, que representa los niveles altos del poder surgidos de las estructuras sociales. El hombre que fue asaltado, que representa esa parte de la sociedad que desea superarse, pero que en contraposición sufre en carne propia los embates de la violencia, la inseguridad, la pobreza, la marginación y la falta de apoyos por parte de quienes deberían de ayudarlos. Está también el posadero, que representa las empresas que existían en los tiempos de Jesucristo y por lógica también representa las empresas de hoy en día, algunas con principios de comercio, otras destinadas al servicio, algunas empresas sin valor social y otras en cambio comprometidas por querer generar un cambio social que mejore las estructuras. También en la parábola aparecen los ladrones que despojan al hombre de los bienes que le pertenecen. Ellos representan esos grupos minoritarios y ruidosos que van destruyendo a la sociedad a través del pecado y de la maldad. Pero también, paradójicamente, representan a la mayoría de las personas que somos indiferentes al dolor ajeno, haciendo de la omisión el pan de cada día. Y con eso, hacemos que crezca por parte nuestra los males que acontecen en la sociedad. Pues vemos las situaciones, pero sin embargo decidimos voltear a otro lado. Pues somos presos de las costumbres sociales y de nuestro propio conformismo. Asimismo, otro de los personajes representados en la parábola es el camino, pues es el lugar en donde fue asaltado. Representa todos los lugares físicos que generan peligros, porque como sociedad no nos comprometemos a mejorarlos, y son propios para ser despojados cualquiera de nosotros de los bienes materiales. O también se pierde la paz, pues al ser despojados de algún bien, nos generan estrés y conflictos internos, por la pérdida. Y también sus formas varían, pues pueden ser lugares malsanos o situaciones adversas a la moral. Por último está el buen samaritano, que representa la levadura o la sal de la sociedad. Son los que cambian el mundo. Son aquellos que no se dejan llevar por el impulso del error o que viven sin amor en su corazón. Son los auténticos generadores del cambio social, que se preocupan por hacer acciones que vayan dirigidas a las personas. Son las personas que cumplen cabalmente la voluntad de Dios en la sociedad. Si observamos las estructuras sociales de la época de Jesucristo, estaban establecidas de una forma muy similar a la actual, pues tanto ayer como ahora, las generaciones no cambian, solo mejoran o empeoran. Por eso en la esencia es lo mismo. El problema es que nos hemos vuelto muy autosuficientes, olvidando que somos dependientes de los demás. ¿Acaso no se une la sociedad cuando hay temblores o catástrofes naturales? Y actuamos, pues somos conscientes de una necesidad. Pero desgraciadamente, las catástrofes que afectan a la sociedad actualmente son más silenciosas, más destructivas y más largas de solucionar que los desastres naturales. Y son las que solo se ven con el compromiso en el corazón. Ahora bien, cuando observamos una tela cualquiera, para que ésta funcione, necesita de armonía, unión y fortaleza. Y esto le pasa al tejido social, que es fuerte. Pero, ¿qué pasa en la sociedad para que nos volvamos indiferentes al sufrimiento ajeno? ¿Qué caminos tomamos que nos volvieron indolentes de las situaciones ajenas? Para empezar,
hay que analizar una tela cuando es nueva. Observamos que lo que aparentemente es un solo bloque es en realidad la unión de un número inmenso de hilos. Así que el análisis del problema de una tela rasgada parte de lo general y después vamos con los hilos involucrados en la rotura. Pues una buena tela necesita que todos los hilos estén unidos de manera armoniosa. Pero la tela se desgasta por dos principios fundamentales, y son el uso y el tiempo. Así pues, analizaremos cuáles fueron las causas del desgaste social, y para esto analizaremos las generaciones antiguas y las modernas. Si analizamos nuestro pasado reciente, las personas socialmente hablando vivían con una paz que generaba salud y estabilidad emocional, pues sus tejidos sociales eran muy resistentes, pues en primer lugar, vivían más acorde con la naturaleza, ya que en las grandes ciudades, en la mayoría de los casos eran pueblos grandes, en donde la naturaleza abundaba. Por lo tanto, no había la monotonía del paisaje, pues se rompía por los grandes árboles que surcaban las veredas y callejuelas de los prototipos de las ciudades. En cambio, en la actualidad, la mayoría de la población vive en ciudades o pueblos, en donde las calles y bardas dominan la vista. La paz se va perdiendo por las calles a medida que va avanzando el día. La imagen urbana se llena de paredes que como cárceles van bajando la moral de las personas. Los espacios verdes dentro de las ciudades se van perdiendo, y con ellos el sentido de la pertenencia a la naturaleza. Y el detalle es que nuestro cuerpo, evolutivamente hablando, no está adaptado a las ciudades, lo que hace que el estrés corporal se una al estrés mental, al emocional y al físico, complicando toda la situación. Antes, la gente era feliz con poco. Los niños se divertían con juegos pequeños, de fácil fabricación, ya sean trompos, valeros, yoyos. La gente en general tenía una imaginación más despierta, pues hasta las lecturas que tenían no tenían versiones de películas como en la actualidad. Además, que la vida difícil les dejaba poco tiempo para el ocio y la recreación. Y aún así, tenían tiempo para orar y pensar en Dios. En cambio, la sociedad actual, a través de las empresas, van creando centros de diversiones y atractivos turísticos. Nacen nuevas plataformas de entretenimiento. Así como los videojuegos, se van creando cada año más realistas y novedosos, haciendo que las personas usen su tiempo en trabajar, trasladarse, consumir alimentos, distraerse y dormir, olvidando en muchos casos dar el tiempo para Dios o para meditar, y para recuperarse con calidad. Y con esto se pierde la paz espiritual y la calidad de vida, pues tarde que temprano habrá un mal día que hará que todo el cansancio salga a flote, y con esto el tejido social se irá desgastando, pues le falta la concordia necesaria entre todos nosotros. Y como hemos visto, una tela deshilachada es una tela que le falta armonía. La gente se conocía muy bien, algunas veces para bien y en muchas otras para mal. Pero había cierto sentido de familiaridad, pues un principio del amor es el conocimiento. La gente de antes entendía que un elemento básico de la convivencia social es la unidad del pensamiento, y por lo tanto, defendían el orden general del pensamiento. Claro está, que más de una vez cometieron injusticias por tratar de conservar el orden por encima del individuo. Pero en esencia, tenían razón, pues si una sociedad tiene el valor del amor como base de avance y pegamento social, es entonces cuando realmente genera progreso. En cambio, en la actualidad, literalmente puedes pasar un día entero en la ciudad sin hablar con alguien, aun estando en medio de un mar de personas. Es decir, las ciudades son los desiertos modernos para la convivencia personal. Muchas veces, puedes pasar años enteros sin enterarse de la situación de los vecinos de la misma cuadra. Aunado que el ritmo de la vida moderna nos hace presa de los horarios y de los tiempos. Además, que hay que estar constantemente en defensiva,
pues no falta el amante de lo ajeno que desea las cosas que tú lograste con tanto esfuerzo. Es por eso que la desconfianza genera falta de conocimiento, y paradójicamente, el poder amar al prójimo necesita el conocimiento de las personas para poder llegar a ejercer la caridad, lo que hace que el tejido social se venga abajo. También, las sociedades pasadas tenían una alta dosis moral que hacían que muchas gentes, ya sea por convicción o por hipocresía, mantuvieran las condiciones sociales. Por lo tanto, el respeto a la dignidad humana era defendido con mucha altivez. Por lo tanto, los negocios mundanos moralmente ambiguos o dudosos no eran permitidos abiertamente. El problema fundamental de los tiempos actuales es que las últimas generaciones se han permitido vivir una naturaleza a veces ambigua y a veces separada de los valores morales, lo que causa que las personas vivan permitiéndose el mal en sus sociedades. Pero el problema es que el mal es un rencor vivo, que tarde que temprano se regresa y perjudica a quien lo permitió. Y este es uno de los problemas en estos tiempos. Es por eso que las generaciones antiguas vigilaban constantemente y cuidaban muy bien las estructuras sociales más débiles, pues ellos sabían que la parte más fuerte de una cadena social es el eslabón más débil. En este caso son los niños y los ancianos. Pues esas generaciones que nos precedieron tenían una conciencia por cuidar la inocencia infantil, pues los niños debían respetar a los mayores, no tenían que decir majaderías. Si los adultos hablaban temas personales o destinados a las personas mayores, los niños eran apartados, pues ellos no debían oír las pláticas de los adultos. Y aunque cayeron en el error de exagerar en la disciplina, y con esto acabaron por dejar casi estériles las enseñanzas que pregonaron, de ese error que cometieron, por lo menos las generaciones que resultaron salieron con un carácter fuerte, propio de los soldados. Pero está en sintonía con la realidad, pues la vida del hombre es como la de un soldado. Bien lo dice Job en su libro. Por otro lado, ellos, al tener un respeto por la dignidad humana, hacía que los ancianos fueran muy respetados, pues sabían que el árbol que no cuida sus raíces termina cayendo en el campo inerte. Por lo tanto, el respeto era un valor muy marcado. Sus memorias eran el futuro de su pueblo, pues toda experiencia nos marca el camino exitoso a seguir. Y si había ancianos enfermos, entre los mismos vecinos ayudaban a la persona mayor. En contraposición, en tiempos modernos, el servicio a los demás es un tema que no se toca. Y tristemente los niños y los ancianos necesitados son una población invisible, pobre, necesitada e ignorada, que se buscan los asilos para cuidar a los ancianos, o se les compra un celular o una tableta para que se entretengan los niños. Pues tristemente para los jóvenes o los adultos, el producir y generar riquezas es más importante que el cuidar a los demás. Y con esto se pierden dos cosas: el valor del conocimiento de los adultos mayores y la inocencia infantil, pues ésta se pierde en el mar del mundo entretenido en la displicencia y la agonía del amor. Y es por eso que no hay frutos de amor en la sociedad, pues como el árbol que ignora sus raíces y se olvida de nutrir el fruto haciendo que la semilla de Dios no germine, así se encuentra la sociedad. Y con esto nos volvemos árboles estériles, listos para ser devorados por el tiempo y la naturaleza. Las antiguas generaciones eran conscientes de sus deseos, pues ellos no se fabricaban necesidades. Simplemente se vivía el día con día, que algunas personas confundirán con mediocridad, pero no es así. Las personas eran autosuficientes, fabricaban su propia comida, ropas y más de una herramienta de trabajo. Además, los gustos eran muy limitados y baratos. El descanso nacía tan solo de cambiar a veces a hacer otra actividad, y con esto tenían, porque la vida era sencilla, pero en la sencillez se encuentra la paz.
el dinero era escaso, pero eso no importaba, pues muchas veces la gente intercambiaba un día de trabajo ajeno por otro día de trabajo propio. Es decir, yo trabajo un día en tu parcela, tú mañana trabajarás un día en mi predio, lo que fomentaba la unión y la amistad. Otro punto importante es que las personas vivían en constante necesidad. Todo eran luchas, esfuerzos, cansancios, sacrificios, lo que hacía que las personas no olvidaran su realidad, y con esto reconocían más fácilmente las necesidades de otras personas. Era común que la gente compartiera su comida, también que se juntaran para ayudar a otra persona, pues la necesidad es un ingrediente básico para mantener el tejido social. En cambio, en la actualidad, el tejido social se ve afectado, pues la modernidad nos pregona: tanto produces, tanto vales. Nada produces, nada vales. Porque el mundo nos quiere consumistas completos, pues desgraciadamente ya no somos individuos o personas. Simplemente somos algoritmos, listos para recibir noticias, notificaciones, o listas para comprar los productos de moda. Es por eso que las generaciones actuales nos enfocamos en tener, en ser alguien, en trabajar duro, pues la vida no alcanza, pues todo cuesta. Hasta las acciones más simples son complicadas. Esto nos hace que vivamos pendientes de siempre tener dinero, y con esto se pierde el tiempo valioso para convivir con la familia o para acercarse a Dios. Y lo peor, que tristemente se pierde el tiempo en trabajos que al final no producirán nada, pues nuestras casas cambiarán de dueño cuando hayamos partido, y con el tiempo serán modificadas o destruidas. También los automóviles quedarán inservibles o abandonados, y así todos nuestros valores y posesiones. Es decir, dedicamos nuestro trabajo a lo efímero, pero si por lo menos nuestro esfuerzo lo ofreciéramos a Dios y nuestros logros los miráramos con el crisol de la humildad, algo bueno sacaríamos del trabajo, pero a veces ni eso hacemos. También otro de los puntos más importantes de las sociedades que nos precedieron fue la naturaleza de la dignidad humana, pues desde niños se aprendía la honradez, la verdad, el respeto por lo ajeno. Se enseñaba a vivir conforme a la capacidad honorable de las personas, es decir, solo merece lo que has trabajado honradamente. Por lo tanto, la ambición desmedida era mal vista. Desgraciadamente, actualmente, a los niños, sin caer en generalidades, se les enseña a tener derechos y no obligaciones, a olvidar la disciplina. No se les enseña el respeto por las personas mayores, ya sean ancianos, maestros o figuras de autoridad, ni tampoco el servicio a los demás. En las escuelas se les inculca la instrucción a la ciencia y se les olvida la educación que tiene su origen en la moral. Los niños son atascados en el lodo mundano del comercio y del tener, lo que los vuelve adoradores de un mundo que al principio atrae su brillo, pero que después, una vez pasado el tiempo, se convierte en un mundo opaco, lleno de soledad y de angustia. Y también se educa a los niños en la filosofía del amor propio exacerbado, que los vuelve perpetuos patrones, en donde la frustración está asegurada y el reclamo por no recibir amor se vuelve el constante en sus relaciones futuras, pues no supieron desprenderse de sí mismos. Otro punto muy importante del tejido social de las generaciones pasadas era que tenían una conciencia muy real de lo efímero, de lo que es la vida. Pues ellos, al vivir constantemente la pobreza y el hambre, y de esa constante necesidad de sobrevivir, sabían que esta vida era solo un instante en la eternidad. Por lo tanto, no estaban tan preocupados por los logros mundanos, porque se valoraban más bien los logros eternos, esos que se logran a través de las buenas acciones. En cambio, en la actualidad, basta ver los noticiarios de la noche para enterarse que más de una persona que hoy salió por la mañana de su casa
Para la noche ya no volvió, pues pereció en algún accidente. Realmente nos olvidamos de lo frágil de nuestra existencia, pues somos como botes en el mar encrespado, que en la noche sin luna tratan de llegar a buen puerto. Somos azotados por las olas de la soledad, de la vejez, el cansancio o el hartazgo de una vida monótona. El tiempo nos devora entre las responsabilidades y los traslados, dándonos cuenta que estamos solos, a pesar de que estamos rodeados de dones divinos, que por las manos y voluntades sin amor no producen frutos. No habiendo esperanzas ni paz, pues hasta las luces de las ciudades nos roban las noches estrelladas que Dios corona en el cielo nocturno, para que volvamos nuestra mirada al firmamento. Vivimos sedientos de amor y de paz, en donde cuesta sonreír y tener sueños y metas, pues la realidad nos grita constantemente que la vida es rutina, y la esperanza solo nos alcanzará para el siguiente día. Otro aspecto era que las generaciones que fueron nuestras raíces es que tenían una conciencia por el infierno muy clara y precisa. Y con esto, la armonía social se reponía de las posibles fisuras que el relativismo religioso causa. Pues una persona que está consciente de su eternidad no se deja vencer por las pequeñas contrariedades de una vida pasajera. Pues ellos, por la fe, sabían que la dignidad de hijos de Dios los llamaba para una felicidad eterna. Y en esto, la sociedad se ha perdido, olvidando lo eterno. Y cuando una persona olvida que vivirá para siempre, tenderá a solo ver este día y querrá que todo sea perfecto en esta realidad. Y con esto llegará la falta de fe, la frustración y las dudas morales. Una persona que no mira lo eterno se volverá relativa y vana. Pues si lo único que hay es este mundo, entonces ¿para qué hacer el bien o para qué evitar el mal? El tejido social necesita ser cruzado desde lo eterno para que pueda trascender. Las telas se desgastan con el uso y con el tiempo, como hemos visto. ¿Pero qué podemos hacer, pues ya estamos inmersos en un tiempo y en un espacio? Todo está definido, así que por lo tanto no podemos cambiar una estructura social tan arraigada. Así que en esto hay que analizar que hay dos tipos de libertades, la del mundo y la que ofrece Dios. Así que si el mundo exterior es negativo, debemos enfocarnos en la auténtica libertad que solo Dios provee, y en este caso, se consigue cuando las personas tienen a Dios en su corazón. Para cambiar el tejido social, es necesario nacer de nuevo, pues la rutina del mundo solo nos avejenta en el territorio espiritual, y esto solo se logra con la gracia santificante. Hay que nacer de nuevo para poder hacer nuevas todas las cosas. Puesto que si queremos cambiar el exterior, primero cambiemos nuestro interior. El mundo vive en la angustia, en la monotonía y la frustración. Si supiéramos que la tristeza y la desesperación se curan con el servicio a los demás, las terapias psicológicas tendrían como una de sus acciones el ver a los necesitados y ayudarles en sus problemas. Con esto, muchas de las frustraciones y cansancios de la sociedad se olvidarían. Porque el mundo nos dice que seamos fraternales unos con otros. Pero esto no es suficiente. El amor del hombre por el hombre es estéril. La sociedad moderna quiere sustituir el amor de Dios por los valores mundanos. Y lo único que genera es que el hombre se vuelva el lobo del hombre. El comprometernos día con día por ser mejores. Buscar a los demás, dar un consejo a niños o ayudar a un anciano, brindarnos a los ajenos con metas realistas de dar un servicio de amor hacia los demás, hacer buenas obras, comprometernos en trabajos altruistas, ayudando a personas necesitadas. Nos volverán agentes de cambio. Y muchas veces no nos damos cuenta, pero una pequeña acción puede desencadenar una avalancha de bendiciones que a veces ni nos damos cuenta. Pero todas las buenas acciones necesitan del amor de Dios para que produzcan. Bien dice Jesucristo que a vinos nuevos, odres nuevos.
pues no se remienda una tela con un parche viejo, pues el parche viejo encogerá y romperá el tejido nuevo. Si seguimos tratando de cambiar el mundo con nuestras propias fuerzas, será inútil. El amor, el sacrificio, los valores, la educación, el correcto comportamiento social es la clave para seguir adelante, pero siempre en sintonía con el amor de Dios y de su santa voluntad. Desgraciadamente, pasará mucha agua bajo el puente antes que entendamos que el rumbo que hemos decidido tomar es el incorrecto. Dios quiere que sea pronto. No perdamos tiempo. Hasta aquí la tercera parte de los temas cuaresmales. Gracias por brindarme de tu valioso tiempo. Si te gustó, te invito a suscribirte a mi canal, brindarme un me gusta y activar la campanita. Te invito a compartirlo, pues las reflexiones y pensamientos son como las aves, que necesitan migrar para así poder crecer y desarrollarse. Ten paciencia, ánimo y que Dios te bendiga.